Buen día, mi nombre es Fernanda Rodríguez, soy enfermera del Departamento de Ortopedia de la Fundación Santa Fe de Bogotá y quiero darle la bienvenida a este video que está creado para pacientes y cuidadores que van a ser sometidos a un reemplazo de rodilla. Este video permite de forma muy rápida poderles explicar por qué nosotros como personal clínico hoy en día ofrecemos esta opción terapéutica a los pacientes que por un daño severo en su rodilla requieren un reemplazo de rodilla. Por otro lado, les voy a explicar cuál es el proceso de preparación que se requiere para un reemplazo de rodilla, cómo debe ser el proceso hospitalario y qué queremos que los pacientes tengan en su proceso de cuidado en casa. Para esto me voy a apoyar de algunas imágenes que pueden hacer un poco más didáctica esta educación. Y al final de esta charla ustedes van a encontrar un teléfono en el cual ustedes pueden escribirnos por WhatsApp o pueden llamarnos para resolver dudas sobre la cirugía de reemplazo de rodilla. Quiero agradecerles por el tiempo que van a estar conectados y sobre todo compartan este video con las personas que van a ser sometidas a esta cirugía o que los van a ayudar a cuidar en el proceso de recuperación de esta cirugía. Entonces voy a compartir mi pantalla para darle paso a la presentación. Entonces, para darle avance a esta presentación, pues quiero contarles que muchos de los pacientes se enfrentan hoy en día a esta pregunta. ¿He decidido realmente hacer un reemplazo de rodilla? ¿Cómo llegué a este punto realmente? Bueno, pues realmente la mayoría de pacientes en general, no solo de este, sino de cualquier otro reemplazo de rodilla, arrancan con un dolor articular de un día para otro. Es un dolor articular que se presenta usualmente a veces asociado a una mala fuerza, hice ejercicio de más o simplemente es el avance de la edad, de los años, la vejez que está produciendo este tipo de dolor. Realmente puede ser por varias causas que el paciente puede asociar su dolor y simplemente inicia a tomar medicación analgésica para controlarlo. Usualmente esta medicación se arranca a tomar de forma autónoma, sin una cita médica, y puede que se logre controlar el dolor y así va avanzando el tiempo en el cual los pacientes se van adaptando a este dolor porque se controla en un principio con analgesia. Pero esto le va dando paso no solo al tiempo, sino a la deformidad articular. Y cuando hay deformidad articular, empieza a generarse la disminución en la movilidad de la articulación. Cuando esto pasa, la deformidad incluso a veces es evidente y empezamos a notar progresión y empeoramiento de los síntomas. La progresión está asociada a que empezamos a notar que los pacientes tienen un desbalance, se les dificulta caminar o hacer algunos movimientos por largo tiempo o incluso se les dificulta hacer actividades de la vida cotidiana como bajarse de un carro, subirse a un carro, durar mucho tiempo sentado y luego levantarse o acostarse a dormir. Cuando empiezan a progresar y a empeorar estos síntomas, ahí es cuando asisten a la consulta con los ortopedistas. En esta consulta, los ortopedistas van a realizar un examen físico y este examen físico va a ir acompañado de una serie de imágenes diagnósticas que puede ser unas radiografías o una resonancia. Cuando esto se presenta, pues realmente nosotros observamos que en definitiva hay un daño articular severo y en primera instancia el paciente, de acuerdo a la progresión de la enfermedad, tiene varias opciones. La primera instancia es que recurre en un principio a realizar terapia física acompañada de analgésicos y antiinflamatorios para modular el dolor. Y si el daño es muy severo y el paciente está demasiado limitado, con un dolor exacerbado, difícil manejo, pues allí es cuando se empieza a ofrecer un reemplazo articular. Pero para poder hacer esta cirugía, sin duda el paciente tiene que tomar la decisión de querer operarse, querer cambiar su forma de vida, querer mejorar su calidad de vida, tener libertad de movimiento, entre otras cosas. Por esto y otras razones, los cirujanos ofrecen un reemplazo
de rodilla. Ahora, en esta diapositiva hablamos de algo que se llama falla en el manejo médico. ¿Y a qué se refiere esto? Hoy en día hay muchas opciones que prometen librarnos de esta cirugía, como es colocación de células madre o plasma o ácido hialurónico, entre otras sustancias que prometen que van a quitarnos el problema de raíz. Esta es una enfermedad o este daño lo produce una enfermedad crónica, el cual no va a mejorar, no tiene reversa y va a generar una deformidad articular en el tiempo que no se detiene por la aplicación de una sustancia. Hoy en día la ciencia no ha logrado detener el envejecimiento, el deterioro óseo. Es por esto que hablamos de falla en el manejo médico, porque hoy en día no hay nada que prometa de forma exitosa librarnos de este procedimiento cuando se requiere. Entonces, por estas y muchas razones que acabo de mencionar, es que los cirujanos o sus médicos tratantes les ofrecen un reemplazo articular. Ahora, la artrosis es la patología o la enfermedad más frecuente por la cual nosotros hacemos un reemplazo articular. ¿Qué significa la artrosis? La artrosis es una enfermedad articular que degenera crónicamente el cartílago. El cartílago es una estructura que está dentro de la articulación y que permite la movilidad entre una estructura ósea y otra. Pero cuando el cartílago se degenera, hay un desgaste de este y él no tiene la capacidad de regenerarse. Diferente al hueso. El hueso cuando se rompe, pues se generan distintas fisuras que pueden hacer que esta estructura pues se vaya dañando con el tiempo y se genere nuevo crecimiento óseo que va a favorecer en este caso incluso que la enfermedad empeore. Esto es lo que genera la limitación para la movilidad de la articulación afectada y por supuesto aumentar el dolor. Por ejemplo, vamos a ver gráficamente cómo se ve una rodilla con artrosis. Entonces, en la imagen de la izquierda, ustedes van a ver una articulación de la rodilla normal. Entonces, ustedes van a ver en la parte superior el fémur, en su parte más distal, la cual estas tuberosidades las recubre un cartílago, que es una superficie blanca. Y lo que ustedes ven en la parte de abajo es la tibia y en contralateral el peroné. Y estas estructuras entre un hueso y otro tienen cartílago. Entonces la tibia también tiene cartílago para permitir este movimiento de flexión y extensión que tiene la rodilla. Y lo que ustedes ven contrapuesto, como una cuña, es la rótula. Ahora, cuando se presenta la artrosis, pues ¿qué pasa con el cartílago? Empieza a desaparecer y no se regenera. Pero esto no significa que la rodilla se deje de mover, al contrario, se sigue generando el mismo dolor porque es un problema que no es visible, que incluso puede parecer silencioso, solamente es audible por el dolor que empieza el paciente a tener y empezamos a ver que empiezan a generarse como unos pequeños abultamientos, unas tuberosidades alrededor de la articulación y esto se produce porque cuando hay un roce continuo de un hueso contra otro, pues este roce va a generar fisuras, va a generar cizallamiento, incluso va a generar rompimiento del hueso y esto es lo que hace que cuando esto se produzca salgan, reluzcan los osteofitos que son los encargados como de reconstruir estas partes dañadas, pero esta acumulación de osteofitos que se forman alrededor de la articulación no van a suplir la función que tiene el cartílago de permitir un deslizamiento ergonómico en la articulación. Por lo tanto, esto es lo que va a generar con el paso del tiempo mayor dolor, mayor limitación de movilidad en la articulación y una deformidad evidente en la rodilla. Ahora, viendo esto, pues no hay otra forma de corregir el problema sino haciendo un reemplazo articular. Un reemplazo no es un trasplante. Un reemplazo vamos a colocar un componente artificial, protésico. Usualmente estas prótesis son de materiales como cromo cobalto con aleaciones de titanio y de circonio, que son metales que van a permitir generar la movilidad en reemplazo de la articulación que se debe retirar por el daño que está teniendo. Ahora,
Para hacerlo un poco más evidente, quisiera cambiar de pantalla porque les quiero mostrar un video que va a ayudar a gráficamente mostrarles qué es lo que pasa en la rodilla. Entonces, aquí lo que ustedes ven es la estructura anatómica de la rodilla. Es una estructura compleja, pero es una estructura que permite generarle una libertad de movilidad al cuerpo. Y cuando se produce un daño en la rodilla, en definitiva, tenemos que colocar componentes que reemplacen ese movimiento dinámico de la rodilla. Como lo mencionaba hace un rato, las razones por las cuales las personas se hacen un reemplazo de rodilla es porque empiezan a tener limitaciones severas en las actividades de la vida cotidiana, dolor que interfiere con el sueño o incluso una deformidad que es evidente en la rodilla. El reemplazo total en la rodilla se hace no solamente acá en Colombia, sino en el mundo, y es un procedimiento que se hace a grandes volúmenes teniendo en cuenta la tasa de sobrevida actual. Esta cirugía lo que va a permitir es que reemplacemos anatómicamente estas estructuras dañadas por componentes artificiales. Acá lo que ustedes ven en el video es cómo es la estructura anatómica de la rodilla, en el cual pues, nos va a ayudar dinámicamente a entender qué es lo que hace el cirujano al colocar la prótesis. Entonces, lo que ustedes ven acá en la parte superior, como les mencioné hace un rato, es el fémur. Esto que ustedes ven acá como patela es la rótula y acá está la tibia, en contralateral el peroné. Y pues toda la estructura ligamentaria que mantiene la rodilla estable. Ahora, y esta que se encuentra en la parte superior, no menos importante, el tendón del cuádriceps. Ahora, teniendo en cuenta cómo es la estructura anatómica de la rodilla, hay otras partes que también son importantes para entender dentro del contexto anatómico y es que los cóndilos femorales son los que se ven afectados durante un proceso de artrosis. Ellos están recubiertos de una estructura cartilaginosa que, como ven en esta imagen, se ve en forma, sobre todo en la parte de la tibia, en forma de C, que también tiene cartílago. ¿Y por qué tiene esta forma? Para ayudar a generar un soporte o suspensión de estos cóndilos femorales que también tienen cartílago. Acuérdense que todas las articulaciones, independientemente de su ubicación, entre ellas tienen cartílago para permitir ese deslizamiento sin que haya roce un hueso contra otro. Por otro lado, ustedes ven aquí dentro de este video que explica la parte en complemento ligamentaria de la rodilla, que incluye el ligamento colateral, que es súper importante para mantener la estabilidad en la rodilla, el ligamento colateral medial, el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior, que lo han escuchado muchísimas veces, sobre todo en lesiones de futbolistas que documentan hoy en día en una forma considerable. Ahora, teniendo en cuenta ahora que ya tenemos muy clara la anatomía, hay que entender cómo vienen estas prótesis. Entonces, hace un rato hablábamos de estos materiales que tienen las prótesis que se manejan en el mundo. Son prótesis, como les mencionaba, de cromo cobalto con aleaciones de titanio y de circonio. Y además hay un polietileno de alta densidad, que este polietileno pues no es metálico, es como si fuera un plástico, pero es el que va a permitir en complemento a la prótesis pues de reemplazar el cartílago. La prótesis tiene un componente femoral, que es un componente metálico y que requiere una utilización de un cemento para su fijación. Hay un componente que acá en el video se menciona como patelar, pero es el componente que va en la parte anterior de la rótula. Hay un componente tibial que es metálico y que va sobre la superficie de la tibia que se retira, o el hueso que se retira por el daño que se ha producido por la artrosis, y que requiere que se coloque cementación para poderlo estabilizar dentro de la tibia, y es el componente que va a permitir que sobre este se coloque el componente tibial o el polietileno de alta densidad que reemplaza el cartílago. Entonces, como vemos, estas son las partes de la prótesis. Aquí el video es un poco más específico
explicando cómo los tipos de polietileno que se pueden usar en la rodilla. No me voy a entrar a esto debido a que esto es un poco técnico. Debo aclarar que este video a mí me encanta porque es un video que es muy dinámico y que le explica a los pacientes cómo se hace esta cirugía. El crédito de este video es de uno de los repositorios de videos de educación del Hospital for Special Surgery, que incluye no solamente este, sino otros videos en contexto de explicar un procedimiento quirúrgico relacionado a ortopedia y en este caso al reemplazo de rodilla. Ahora, aquí el video explica cómo, por ejemplo, ellos hacen este tipo de cirugía. Acá en la fundación nosotros hacemos esta cirugía, bajo anestesia regional. Muy pocos casos usamos anestesia general. Esto lo debe determinar el anestesiólogo en el momento de la valoración preanestésica o previo a la cirugía. No hacemos bloqueo del nervio femoral. Ya les explico un poco más adelante qué nosotros hacemos en fundación para hacer un control adecuado del dolor de este posoperatorio. Acá lo que ustedes ven es que son unas marcaciones que hace el cirujano previo a la cirugía. Ustedes también las van a encontrar en su rodilla, que esto es como, para que lo entiendan, parte del planeamiento del cirujano para la preparación de su procedimiento quirúrgico. Ahora, lo que ustedes ven acá en el video es cómo se prepara la sala de cirugía, en el cual se tienen las imágenes disponibles dentro de la sala y, por si fuera poco, los componentes. Acá lo que se ve es cómo es la incisión, que también se hace así, acá en la fundación. Es una incisión que se hace a nivel vertical. Es una incisión que más o menos es de unos 12, 15 centímetros. Puede ser un poquito más grande, pero ese es el tamaño real. Es una incisión abierta, no es por detrás de la rodilla, es en la parte de adelante de la rodilla, para poder permitir darnos visibilidad de la articulación, teniendo en cuenta que la rodilla es la articulación más grande que tenemos. La cirugía, como ustedes ven en la imagen, se ve que el paciente tiene la rodilla doblada. Así es como se hace el procedimiento quirúrgico, porque esto es lo que va a permitir darle visibilidad al cirujano de la articulación del paciente. Lo que ustedes ven acá, todos estos bultos, son generados por los osteofitos a raíz de la presencia de la enfermedad de artrosis y la pérdida de cartílago, que definitivamente es la que hace evidente el daño articular. Aquí lo que ustedes ven es que yo les explicaba que para hacer esta cirugía hay que retirar o cortar todo este hueso, esta estructura articular que está dañada por la artrosis. ¿Cómo sabe el cirujano qué tanto cortar? Bueno, como vieron en el video hace un ratito, voy a devolverme un poquito para poderlo ver. Esto tiene unas guías. Hay una guía para la parte femoral y una guía para la parte de la tibia. Entonces, la guía del componente femoral va a permitir que se hagan unos cortes que hacen que se haga el corte específico de la estructura ósea, y este corte que se hace en la parte tibial y en la parte femoral, sobre todo en el componente femoral, tiene digamos que la forma de la cara interna de la prótesis, lo que va a permitir que cuando se coloque el componente protésico, pues se adhiera perfectamente, porque el hueso tiene la forma exacta de la prótesis que se va a colocar. Lo mismo en el componente tibial, tiene una medida específica que va a permitir que cuando el cirujano, como ven en la imagen, haga el corte, pues se haga en forma exacta y tenga el tamaño de la prótesis que se va a colocar. También en la rótula se retira parte de este hueso que se ha dañado para colocar este componente de la rótula, que es de polietileno. Ahora, estos canales que ustedes ven que se crean es para poder hacer mayor fijación tanto del componente tibial como del femoral. Se coloca un cemento para adherir todas estas superficies de la prótesis, tanto en el fémur
en la patela como en la tibia, se retira el exceso de cemento y luego se coloca el polietileno de alta densidad, que es lo que va a permitir hacer la colocación definitiva de la prótesis. Se cierra todo el tejido, se coloca un vendaje bultoso, el cual vamos a retirar durante la estancia del hospital para colocar uno más pequeño y listo. Esto es lo que se hace en una cirugía de reemplazo de rodilla. Ahora voy a cambiar nuevamente la pantalla para poder devolverme a la presentación. Entonces, en resumen, ya conocen que se hace en una cirugía de reemplazo de rodilla. La idea es que el paciente pase de, como ven en las imágenes de la presentación en la izquierda, de estar con una rodilla totalmente dañada a tener un componente protésico en adecuada posición. Una vez termina la cirugía, aún el paciente bajo los efectos de la anestesia, se le va a tomar una radiografía para evaluar el posicionamiento de la prótesis. Entonces ustedes ven aquí una radiografía lateral, una radiografía anterior, que permite ver que el componente protésico está en su puesto y que definitivamente la rodilla queda totalmente alineada, garantizando que el paciente va a poder retornar a tener una deambulación, una movilización física, un movimiento de flexión-extensión de la rodilla anatómicamente adecuado. Ahora, después de todo esto, lo que tenemos también que tener en cuenta es que lo que nosotros buscamos como equipo clínico es que después de pasar todo el proceso de recuperación, se alivie el dolor, se mejore la movilidad de la articulación, se corrija la deformidad y haya mejoría de la calidad de vida. Cuando mejora la calidad de vida, aquí empieza a generarse independencia en el paciente nuevamente para actividades como caminar, levantarse solo, vestirse, bañarse, viajar, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que, como toda cirugía, hay que tener algunas consideraciones. Yo les mencionaba hace un rato que esta es una cirugía que se hace muy frecuentemente en el mundo. Acá en Fundación se hace el procedimiento de forma estandarizada, es frecuente y es exitoso el resultado de esta cirugía. Pero también hay que tener en cuenta que este éxito depende de muchas cosas y una de ellas es entender que la evolución de cada uno es individual. Los pacientes usualmente cuando saben que se van a someter a esta cirugía tienden a preguntarle a muchas personas cómo les fue en la cirugía. Y lo que yo usualmente les recomiendo es que no hagan esto porque cada uno evoluciona de una forma particular. Por esto es importante que entiendan la individualidad de cada uno en los avances en la rehabilitación física y en el manejo del dolor. Pero lo que sí les puedo decir es que los pacientes tienen buenos a excelentes resultados. Por otro lado, una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que estas cirugías, como cualquier otra, tiene riesgos. Hay riesgo de infección porque automáticamente uno rompe la integridad cutánea al hacer la incisión quirúrgica, pues expone el medio interno al externo y esto lo hace mucho más vulnerable. Hay riesgo de enfermedad tromboembólica o que haya formación de un trombo y que pueda obstaculizar el flujo sanguíneo en el corazón, el pulmón o el cerebro y es una complicación severa. Que hay una lesión neurológica o vascular porque obviamente hay que incidir en un tejido a gran profundidad, que requiere una reintervención, ya sea porque durante la cirugía se presenta una fractura, de allí a que también se tomen imágenes diagnósticas para evaluar no solamente el componente, sino que no se hayan presentado complicaciones que puede que no sean evidentes durante la realización del procedimiento quirúrgico, que pueda haber una lesión de un ligamento o que empiece a sangrar de forma profusa al paciente. También hay unas razones de insatisfacción que de dónde se documentan. Nosotros hacemos como seguimiento a esta cirugía durante el primer año, no solamente desde la parte médica, sino todo este acompañamiento que se hace de la cirugía de reemplazo de rodilla. Y una de las cosas que nos mencionan los pacientes, usualmente el 10% de los pacientes nos refieren un dolor residual que más que un dolor es una molestia. Como les mencioné, no todos los pacientes lo refieren y usualmente ellos lo mencionan cuando hay lluvia
o está el clima muy húmedo o está haciendo mucho frío, sienten una sensación de frío en donde está el componente protésico. ¿Cuál es la explicación? No sé. Hoy en día, aunque se ha tratado de estudiar por qué puede pasar, una de las explicaciones es porque el componente protésico no tiene la capacidad de termorregular como lo hace la anatomía maravillosa del cuerpo humano. Si esto no pasa, hay ciertas personas que son muy sensibles a los cambios mínimos de temperatura, lo que puede hacer mucho más evidente esta molestia en algunos pacientes que en otros. Otra cosa muy importante que pueden tener en cuenta es que la rigidez no se presenta mucho en los reemplazos de rodilla, pero sí el riesgo de que se caigan y si se caen se pueden fracturar. Si esto pasa, pues retrasa el proceso de rehabilitación y requeriría una reintervención para corregir no solamente el componente que se fracturó, sino generar una rehabilitación enfocada no solo en el reemplazo articular, sino en la fractura, en la recuperación de la fractura. Y la infección es una cirugía que es grande. La tasa de infección que nosotros manejamos en fundación es muy bajita, pero depende de un seguimiento juicioso de parte del paciente y de seguir estas indicaciones que nosotros damos desde el momento en que el paciente está intervenido quirúrgicamente. Ahora, una pregunta que siempre hacen los pacientes es, ¿cuánto me va a durar la prótesis? ¿Cuándo voy a requerir un recambio de la prótesis? Para poder tener este dato, hoy en día hay registros norteamericanos, europeos, australianos de largo tiempo en el cual se registran todos los componentes protésicos que se han colocado de distintos proveedores, de distintas marcas, de distintas funciones, estructuras, etcétera, a un nivel muy técnico que nos permite documentar cuánto tiene de durabilidad un componente. Los estudios y los registros muestran que cerca del 70% de los pacientes pueden tener una durabilidad de la prótesis entre 10 a 20 años y un porcentaje mucho menor de pacientes, usualmente cerca del 25%, 30% incluso, pueden durar hasta 30 años. ¿De qué depende el desgaste? Cuando uno escucha la palabra desgaste, no piensa que es que se está liberando metal en el cuerpo, entonces, o sea, eso me va a intoxicar o qué va a pasar. No, el desgaste podríamos mencionarlo enfocado hacia el aflojamiento del componente protésico. ¿Cómo sabe el paciente que se aflojó el componente? Porque no siente la rodilla estable. Incluso algunos pacientes mencionan que sienten la rodilla como si volvieran a sentir la inestabilidad antes de la primera intervención de reemplazo. Por eso es importante que pues, ustedes van a aprender a entender el contexto de la prótesis. Algo a tener en cuenta. La durabilidad, digamos que depende de muchos factores, pero algo muy importante es que las actividades físicas de alta intensidad, con alta frecuencia en su realización, sin duda van a aumentar el riesgo que la durabilidad de la prótesis sea menor. Es decir, actividades de salto intenso, correr a grandes distancias por mucho tiempo y de forma frecuente pueden hacer que el desgaste se vea mucho más rápido, sin decir que la prótesis no es que no les vaya a permitir esta actividad. La prótesis va a permitir hacer cualquier tipo de actividad física, pero es importante tener una responsabilidad luego del procedimiento quirúrgico. El aflojamiento, ¿por qué se presenta? Por el, digámoslo así, por el envejecimiento óseo. Porque a medida que pasa el tiempo, la densidad ósea en la cual se colocó el componente protésico se va perdiendo. En algunos pacientes mucho más rápido que en otros, y eso depende de las condiciones de cada paciente, de su estilo de vida, su alimentación, y en algunos pacientes puede ser mucho más rápido que en otros. Por eso, si hay pérdida de densidad ósea en el tiempo, esto hace que el componente que estaba colocado a una densidad y que va cambiando en el tiempo se vaya aflojando y requiera una reintervención. Ahora, es importante que ustedes sepan que una vez ustedes entran
digamos, a consulta con sus cirujanos y deciden hacerse un reemplazo articular, ustedes van a entrar a un centro de cuidado clínico de reemplazos articulares en Fundación Santa Fe de forma automática. Este es un centro que está certificado internacionalmente por un ente no gubernamental americano que se llama Joint Commission International. La Fundación Santa Fe recibe esta certificación de forma voluntaria con el fin de poder evaluar si los procesos que se dan enfocados en seguridad y calidad a los pacientes se cumplen con altos estándares de compromiso y de mejoramiento continuo. La Fundación Santa Fe como hospital lleva varios años en estos procesos de certificación, en el cual lo ha logrado de forma exitosa, y un peldaño más allá en esta certificación es tener un centro de cuidado clínico enfocado en el manejo de una patología en un grupo de pacientes en particular. El Centro de Reemplazos Articulares fue el primer centro que fue certificado en Colombia y el primero en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, lo que queremos contarles con esto, además de nos produce gran orgullo tener este centro, es que la información que nosotros podemos recopilar de los pacientes intervenidos es lo que nos permite documentar hoy cómo podemos hacer nuestra práctica de cuidado de forma exitosa, haciéndolo usando información de forma confidencial, segura y bajo la custodia del hospital. Ahora, después de haberles contado esto, vamos a arrancar como a los 3 pasos que vienen de aquí en adelante en esta charla. Lo primero es como la preparación antes de la cirugía. Lo segundo, cómo va a ser el proceso hospitalario. Y por último, qué espero que puedan tener durante el contexto de cuidado en casa. Entonces, antes de la cirugía, es importante que la casa esté limpia y ordenada. A veces asumimos que porque vamos a estar largo tiempo en casa, pues es el momento de arreglar todo, decorar todo, remodelar todo. No, la casa debe estar limpia y ordenada antes de la cirugía porque el proceso de cuidado en casa debe estar enfocado en la rehabilitación y recuperación de la movilidad. Hay que quitar alfombras, tapetes que pueden ser un obstáculo y un riesgo de caída para los pacientes, ya que usualmente la primera instancia en marcha es en arrastre, o sea, la forma en que caminaba el paciente inicialmente es arrastrando un poco el pie. Si hay una alfombra o un tapete, eso aumenta el riesgo de que el paciente se caiga. Por otro lado, si hay juguetes, porque tienen niños en casa, hay que mantenerlos ordenados en su puesto. Si tienen mascotas, no es que las saquen de la casa, pero sí requiere que cuando ustedes estén haciendo la rehabilitación física, que estén deambulando con el uso de aditamentos como caminador o bastón, las mascotas deben estar guardadas para evitar que puedan atravesarse en el camino y aumentar el riesgo de caída. Esta imagen que yo siempre les muestro es porque es un ejemplo de cómo debe ser una silla para el posoperatorio. Si ustedes ven, hay una silla o hay una cama. La rehabilitación y la recuperación depende de moverse, de la recuperación de la movilidad. Eso implica que tenemos que quitar el mito de que el paciente tiene que estar mucho tiempo en cama para que se pueda recuperar. Es por esto que la silla ideal es una silla que tenga pata, no que tenga ruedas, que tenga apoyabrazos y que tenga un espaldar cómodo para que sea mucho más amena su estancia durante el día. Por otro lado, hay unas imágenes en la parte superior hacia la derecha en el cual se evidencia cómo el paciente hace su transición pasando del caminador a la silla. Esto lo van a practicar cuando estén en el hospital de primera mano con las fisioterapeutas y enfermeras, pero es un abrebocas a cómo se debe hacer. Sin embargo, digamos que el objetivo por el cual les coloco esta imagen es para que vean que la primera instancia de movilidad es con el uso de caminador, un caminador sencillo, sin ruedas, pelotas, fijo, o sea, no requiere que tenga grandes tecnologías. Estos caminadores se pueden alquilar en donde vendan aditamentos ortopédicos en la ciudad. Ahora, si ustedes tienen a alguien que se los hereda, bienvenido. Lo que ustedes dicen, viendo las imágenes, a veces me dicen, pero Fernanda, el video tiene un caminador con ruedas. Para mí no es el ideal, yo no lo coloco porque sea el caminador preciso. Hay algunos de estos caminadores, como están en la parte de abajo, que permiten que la rueda se frene
que es lo ideal para que el paciente pueda deambular. Pero yo coloco esta imagen es porque digamos que el dibujo de izquierda a derecha muestra cómo es la transición de estar levantado con el caminador y poderse sentar en la silla. Cómo es la posición correcta para hacerlo. Entonces es importante que la vean, la estudien porque la van a practicar cuando estemos en el hospital. Ahora, en casa, ¿cuáles son los requerimientos que aconsejamos tener en casa? Entonces, lo primero es no bañarse en una tina. Las tinas están prohibidas. Vamos a irnos a ducha. La ducha puede ser fija, puede ser a teléfono, pero debe ser ducha, no tina. Que usualmente me preguntan la división entre la ducha y el baño. Entonces, esta división o lo que llaman pollo no debe ser más alto de 25 centímetros. 25 centímetros para cualquier estatura del paciente es ideal para hacer la transición del baño a la ducha. Recomendamos que en la ducha, si el piso tiene baldosa pero no es antideslizante, colocarle o un tapete antideslizante o hay unas estructuras que se pueden fijar o adherir al piso, a la baldosa, que son rugosas y que disminuyen el riesgo de caída. La recomendación que también hacemos es colocar soportes metálicos en el interior de la ducha que pueden ayudar a que el paciente pueda sostenerse durante el momento del baño para disminuir el riesgo de caída. Y por otro lado, hay pacientes que se sienten muy inseguros para realizar el baño en el momento en que están realizándolo sin, digamos, a veces dicen, quiero coger el caminador, pero es que es mucho espacio el que se ocupa dentro de mi ducha. Pueden usar una silla Rimax para bañarse los primeros días sentados. Ahora, si se sienten seguros y creen que lo pueden hacer de pie, si tienen el soporte metálico en la ducha, también se puede. La habitación no tiene grandes cambios. El colchón puede ser duro, blandito, el que ustedes tengan de preferencia. La altura de la cama tampoco interviene en este procedimiento quirúrgico. La silla, como lo mencioné antes, recomiendo que sea con apoyabrazos. Es lo ideal, es la mejor silla. Es la que va a permitir esta transición inicial de estar sentados y agarrarse del caminador o llegar con el caminador y sentarse en la silla. Esto que ustedes ven es opcional, lo van a ver mucho en el hospital, y es que nosotros a los pacientes, para movilizarlos o para llevarlos al baño, les usamos algo que se llama silla pato. Esta silla pato está sobre el inodoro y esto hace que si el inodoro es muy bajito, el paciente pueda tener su pierna un poco más extendida, disminuyendo el dolor ante la flexión. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir que los pacientes no puedan flexionar y extender su rodilla desde el primer momento del posoperatorio, porque eso es lo que vamos a practicar durante la terapia física. Pero esta silla pato lo que va a ayudar es a que la rodilla esté un poco más extendida, sobre todo en estos momentos de relajación, como ir al baño. Entonces, por esto hay algunos pacientes que nosotros les recomendamos. Si usted es muy alto y su inodoro es muy bajito, vean la posibilidad, por eso dice opcional, de tener un elevador de inodoro. No es obligatorio como en otro tipo de cirugías ortopédicas. En esta es opcional. Hay pacientes que, por ejemplo, si su baño es espacioso y su inodoro no es tan bajito, pero tampoco es tan alto, lo que hacen es que se sientan y extienden la rodilla operada para evitar fuertes picos de dolor. Pero ¿de qué depende? Del tamaño que ustedes tengan en el baño. Hay pacientes que frente al inodoro ya tienen una pared y no les permite estirar tan cómodamente la rodilla operada. Por esto vean la posibilidad si pueden requerir este tipo de aditamentos o no. Estos aditamentos los pueden conseguir, como también les mencioné, el caminador, donde vendan elementos ortopédicos. Ahora, para preparar el ambiente para su recuperación, es importante que ustedes antes de la cirugía definan quién les va a ayudar en su casa. Porque soy un poco reiterativa también con este punto. Porque los pacientes se operan y cuando ya están operados, ahí sí definen voy a necesitar un hogar de cuidado, ahora sí voy a necesitar a alguien que me ayude en la casa, y empiezan a tratar de tramitar todo mientras están hospitalizados. En el hospital no es el momento. La idea, y tampoco, no quiero ser cruda con el comentario, tampoco en el hospital tenemos las herramientas para poderles ayudar con esto. Por eso es importante tenerlo organizado antes de la cirugía.
antes de la cirugía hay que saber quién me va a acompañar en mi posoperatorio o si voy a necesitar una enfermera que me cuida durante el posoperatorio, cómo va a ser el traslado del hospital a la casa, que lo voy a mencionar un poco más adelante. Y si, por ejemplo, mis cuidadores van a ser mi propia familia, pues, ¿qué funciones deben suplir? Estas personas deben ser capaces de levantarlo de la silla, ayudarlo a llevar al baño, entrar y salir de la cama, prepararle la comida, vestirlo y bañarlo. ¿Qué es importante del cuidador? Sobre todo en el proceso hospitalario. Necesitamos un cuidador dinámico. Yo entiendo que muchas veces cuando nos enfrentamos a esta cirugía, nuestros familiares vienen a cuidarnos, pero a veces lo que vemos es que el cuidador no es un cuidador presente o no está aprendiendo lo que le estamos enseñando para poderlos movilizar. Entonces, por eso es importante que los que estén viendo este video y que sean cuidadores, por favor, sé que tienen actividades laborales, reuniones de trabajo, pero a veces nos pasa que les estamos explicando cómo es el contexto de cuidado y a veces están en una reunión de trabajo, en Zoom, en Teams, etcétera, etcétera. Cuando estén en un proceso de cuidadores en el hospital, es importante aprovechar estos tiempos para hacer las preguntas que se requieren para mantener el contexto de cuidado en casa. Elijan un cuidador principal y que este cuidador principal, que es al que vamos a educar, replique la información con el resto de cuidadores si los hay. O si ustedes tienen un cuidador designado, ya sea una enfermera y demás, que tenga el entrenamiento para eso. ¿Por qué? Porque el paciente durante las 2 primeras semanas idealmente no debe estar solo y debe tener un acompañamiento de una persona que esté en disposición de ayudar al paciente cuando tenga la necesidad de movimiento, apoyo, etcétera, etcétera. Ahora, antes de la cirugía es importante que el paciente tenga una valoración preanestésica. Esta valoración preanestésica se debe hacer si el paciente tiene enfermedades crónicas pero controladas, 1 o 4 días antes de la cirugía. Ahora, si tiene enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial no controlada, una enfermedad pulmonar severa, uso de algún tipo de medicamentos para controlar algún trastorno de coagulación, una enfermedad coronaria, es importante que la valoración se haga por lo menos 8 o 10 días antes de la cirugía. Para la valoración preanestésica o con anestesiólogo, siempre hagan una lista de los medicamentos que ustedes hoy en día usan de forma crónica. El nombre del medicamento, el nombre genérico, no el nombre comercial. ¿Cuál es la dosis? La dosis no es una tableta, media tableta, sino cuánto es en miligramos. 1 gramo, 2 gramos, 50 miligramos, 10 miligramos, 85 microgramos. ¿Cuál es la cantidad? ¿Y cuál es la frecuencia? 1 vez al día, 2 veces al día, día de por medio. Esto es súper importante saberlo por parte del cirujano y del anestesiólogo para definir qué se continúa y qué se suspende antes de la cirugía. Ahora, van a tener una consulta final con el cirujano en el cual ustedes pueden resolver dudas, van a resumirles la historia clínica, van a revisar los exámenes médicos que se solicitan en preparación al procedimiento quirúrgico y los cirujanos van a hacer el planeamiento quirúrgico con base en las imágenes diagnósticas que se tomaron previo a la cirugía y van a firmar el consentimiento informado. El consentimiento es un documento médico legal en el que ustedes autorizan al cirujano para hacer el procedimiento quirúrgico, por lo cual debe estar debidamente diligenciado, sin tachones y firmado. Ahora, esto que ustedes encuentran acá es el folleto de educación para pacientes que van a ser sometidos a un reemplazo de rodilla. Este folleto tiene la información un poco más detallada, lo que encuentran en el video, para que ustedes también puedan leerlo y consultarlo, lo pueden compartir con sus cuidadores o de pronto con personas que se van a operar de esta cirugía, para que de forma muy gráfica y didáctica entiendan cómo es el manejo y el cuidado bajo un reemplazo total de rodilla. Ahora, antes de la cirugía, el día anterior hay que mantener un ayuno de aproximadamente 8 horas, no menos de este tiempo. Lo ideal es que este ayuno incluye que la última comida debe ser una comida ligera, un caldito con unas galletas o una bromática con unas galletas.
Si mi cirugía es entre las 7 y las 10 de la mañana, mi última comida debe haber sido a las 10 de la noche. Ahora, si tal vez mi cirugía es en horas de la tarde, después de las 2 en adelante, yo recomiendo que la última comida pueda ser a las 5 de la mañana, pero debe ser algo ligero, igual, una aromática, unas galletas y nada más. Hay pacientes que dicen, es un ayuno muy largo, es el ayuno requerido para producir vaciamiento gastrointestinal y evitar complicaciones en el procedimiento quirúrgico o incluso la cancelación de la cirugía. ¿Qué van a empacar en la maleta? ¿Qué van a traer al hospital? La primera cosa es el caminador. Hay que traer el caminador desde el primer día. Hay pacientes que dicen, no, a mí no me lo han pedido, yo lo necesito hasta el día siguiente, el hospital me lo presta. Desde el primer momento recomiendo que traigan el caminador para que la fisioterapeuta se los vaya ajustando a su estatura. El caminador, recuerden que lo pueden alquilar en un sitio en donde vendan aditamentos ortopédicos o aditamentos de salud, que eso también lo pueden conseguir allí. Por favor, no vayan a traer chanclas o calzado destalonado. Debe ser un calzado cerrado que permita la fijación del talón, como es el caso de las pantuflas cerradas o del calzado tipo Crocs. Hay otras marcas, pero es para hacer contexto de poderme entender. Pero es un calzado que es antideslizante y que tiene una barrera de protección en la parte posterior del talón para darle mayor fijación al pie. La pijama debe ser una pijama que en las mujeres recomendamos que sea bata, no más de 2 batas, porque hay muchas mujeres que no les gusta este tipo de pijama, pero es lo ideal en estos primeros días del posoperatorio. Y así después quieren usar pijama en pantaloneta o pantalón, está bien, pero ojalá que sean cómodos, que sean expansibles, que no sea de tela fija. Los caballeros, sin duda les recomiendo pijama en pantaloneta, siempre, pijama en pantaloneta, porque necesitamos tener visibilidad de la rodilla para poder hacer intervención o cambios de vendaje cuando se requieran mientras estén hospitalizados. A las mujeres les recomiendo, por otro lado, que traigan un frasco de talco pequeño que nos va a ayudar los primeros días cuando tengamos que colocarles pato para hacer evacuación urinaria. No hay que traer toallas, no hay que traer cobijas. Usualmente el hospital brinda un kit de aseo, pero pues ustedes pueden traer sus kits de aseo y lo que requieran para su higiene y aseo personal. La noche antes de la cirugía, por favor, retiren esmalte de las uñas al hospital. El día de la cirugía no hay que traer maquillaje, no hay que traer joyas o si tienen algún tipo de perforación hay que retirar todos estos componentes metálicos. No hay que rasurar la zona de la cirugía. Se pueden rasurar otras zonas, pero en donde está el procedimiento quirúrgico siempre les da la duda de que no sé, yo soy muy velludo, entonces me tengo que quitar este vello. No, si hay que retirar vello, lo retira el cirujano en cirugía para evitar cortes o microfisuras en la piel que aumenten el riesgo de infección. Y el día de la cirugía, no usar crema humectante. Ahora, llega el día de la cirugía, entonces van a llegar al tercer piso de la Fundación Santa Fe o donde se encuentra el área de admisiones y de allí les van a hacer el proceso administrativo para que luego una enfermera lo traslade al quirófano. Ese día, tal vez el anestesiólogo o el cirujano les van a autorizar la toma de algunos medicamentos que en lo posible es ideal no suspenderlos. Pongo un ejemplo, usualmente los antihipertensivos no se suspenden o medicamentos para manejar hipotiroidismo no se suspenden. Se deben tomar con un poquito de agua para garantizar que estos medicamentos nos van a ayudar a mantenernos controlados para el estrés que el cuerpo sufre bajo un procedimiento quirúrgico. Luego de que salen de admisiones, los van a llevar a unas salas en donde el personal de enfermería de salas de cirugía les van a hacer algunas preguntas en busca de hacer valoraciones enfocadas en dolor, en cómo está la piel, en si conservó el ayuno, si tiene la documentación requerida, si tienen gafas, prótesis dentales o audífonos. Es importante retirarlos antes de ingresar a la sala de cirugía. La enfermera le va a entregar para el ingreso a la sala una bata, gorro, polainas, tapabocas
que son las únicas piezas que se deben colocar para entrar dentro de la sala. Luego los van a acomodar una camilla y les van a hacer el ingreso a la sala de, a la sala de cirugía. La sala de cirugía es un ambiente en el cual todos debemos usar una indumentaria específica para garantizar que hay un proceso de limpieza estandarizado en esta área en donde hay varias intervenciones quirúrgicas de forma continua. En la sala de cirugía se van a encontrar con el anestesiólogo que puede que coincida o no con el que le hizo a usted la valoración preanestésica. Por favor, no se estresen si muchas veces les preguntamos la lateralidad de la cirugía en donde vamos a hacer el procedimiento. Estos son netamente preguntas de seguridad que garantizan que podamos mantener el estándar de cuidado que se requiere para estas cirugías. Yo les contaba que había un riesgo de infección, por lo tanto, vamos a colocar una dosis de antibiótico que se coloca dentro de los 30 a 60 minutos antes de la incisión. Y lo otro que yo les contaba, que lo vimos incluso en un video hace un rato, es que hablábamos de un bloqueo que se coloca en la rodilla. En el video se veía un bloqueo que se llamaba femoral, acá no lo usamos. Acá colocamos un bloqueo que se llama bloqueo de aductores. El bloqueo en los aductores es un bloqueo que se realiza para ayudar a modular el dolor en el posoperatorio. Es un bloqueo que hace el anestesiólogo antes de inducir la anestesia, ya sea regional o general, que ya habíamos hablado que usualmente acá hacíamos anestesia regional, pero que esto lo van a discutir con el anestesiólogo. Este bloqueo va a permitir que el dolor esté más modulado, es de tiempo corto, después va a quitar este efecto, pero principalmente va a ayudar que en las horas iniciales al posoperatorio el dolor esté muy controlado y que puedan también tener descanso en estos tiempos iniciales de recuperación. Estas son las salas de cirugía. Ahora, siempre nos preguntan, ¿cuánto dura la cirugía? Bueno, entre hacer la incisión y hacer el cierre del paciente pueden pasar entre 90 minutos a 2 horas. Ahora, esto no quiere decir que sea el tiempo en que el paciente va a estar en la sala de cirugía. El tiempo es mucho mayor el que está el paciente dentro de la sala de cirugía. Yo les había contado que había un riesgo de enfermedad tromboembólica o que se formaran trombos que pudieran generar riesgo de enfermedades de obstrucción de flujo sanguíneo al corazón, el pulmón o el cerebro. Es por eso que los cirujanos en la sala de cirugía les colocan unas medias antiembólicas y un sistema de compresión, que ya se los muestro más adelante para que lo puedan ver más gráficamente. Y cuando termine la cirugía, se van a dar cuenta que van a salir en la rodilla operada con un vendaje bultoso que va a dar la sensación de peso también en la pierna y de dificultad en la flexión de la rodilla, pero el cual es necesario colocar. Aquí vemos cómo se hace más o menos el procedimiento en una sala con el material y el personal requerido para la realización de este procedimiento, bajo todas las medidas de asepsia que se requiere para este procedimiento. Ahora, cuando termina la cirugía, van a salir con medias antiembólicas o medias de compresión, el sistema de compresión que les contaba hace un rato y el vendaje bultoso. Termina la cirugía y los trasladan a los pacientes a recuperación. Recuperación es un ambiente en el cual hay varios pacientes que salen de cirugía, entonces también se escuchan estos pacientes, se escuchan los sistemas de monitorización que producen un ruido particular. En esta zona van a estar más o menos 2 o 3 horas en donde vamos a monitorizar signos vitales. No pueden entrar los familiares por ser un área limpia. Vamos a controlarles el dolor y los efectos que se producen a veces por la anestesia, como la náusea y el vómito, y siempre van a estar bajo cuidado del enfermero, que va a estar pendiente de atenderlos y de suplir las necesidades que tengan en cuanto al contexto de cuidado. Así es como se ven las salas de recuperación. Son unas salas que permiten al personal de enfermería y médico hacer una observación de los pacientes de forma continua, de forma segura. Y en esta zona también es donde se inicia el manejo del dolor en los pacientes. Entonces, es importante tener en cuenta que para esta cirugía, la idea es que vamos a tener, nuestra meta no es retirar el dolor de forma total,
porque sería una promesa que no se puede cumplir. Están en un proceso quirúrgico que hace que se produzca un dolor agudo de gran intensidad, por lo cual lo que nosotros vamos a buscar es que el dolor que ustedes van a tener en estos primeros días de posoperatorio es que sea tolerable, que esté controlado, que les permita hacer terapia física, terapia respiratoria, y las actividades de movilización para hacer actividades de cuidado como el baño, como la transición de la silla a la cama y viceversa. Siempre les van a preguntar a ustedes de 0 que no tiene dolor y 10 el peor dolor del mundo en cuanto está su dolor. Tengan en cuenta que una cosa es el dolor en reposo y otra en movimiento. Es importante que esto es un valor subjetivo, entonces el valor que ustedes nos den es el valor con el cual se empieza a evaluar cómo hacer las intervenciones para manejar el dolor. Otra forma de calificar el dolor es de forma cualitativa, es decir, que ustedes digan, no tengo dolor, dolor leve, moderado, severo o no me aguanto el dolor. Estas son las dos formas en que se puede evaluar a un paciente la forma en que tienen el dolor, y algunos pacientes bajo criterio médico se les coloca este tipo de aparato que se llama PCA o analgesia controlada por el paciente. Esta es una máquina en la cual tiene un disparador, como lo ven acá en la foto de la mitad. El paciente dispara y la máquina le envía una dosis de un medicamento que puede ser morfina, hidromorfona, oxicodona, son medicamentos fuertes para ayudar a controlar estos picos de dolor severo. Hay que esperar 5 minutos a que el medicamento haga efecto y el paciente, una vez pasan estos 5 minutos, evalúa si el dolor se controla o no. Si no se ha controlado, se puede repetir la dosis y otra vez se hace la espera de los 5 minutos para evaluar si el dolor se controla o no. Estos medicamentos no se usan para dormir, no se usan para prever que me va a doler antes de que venga la fisioterapeuta, no. Es cuando está presentándose un pico de dolor, el cual requiere un control de forma rápida. Estas máquinas no se colocan en todos los pacientes. Hay pacientes a los que no les vamos a usar esta máquina, y cuando no se usa esta máquina, el dolor va a ser manejado por parte del médico y el personal de enfermería que esté bajo cuidado del paciente. Ahora, es importante, antes de pasar al momento en que el paciente esté en la habitación, la recomendación que hago a los cuidadores o a los familiares que van a acompañar al paciente es que no se vayan de la sala de bienvenida que está frente o cerca a las salas de cirugía, porque una vez termina el procedimiento quirúrgico, sucede que el médico sale a dar la información al paciente de cómo va el contexto quirúrgico y cómo les fue y qué hallazgos encontraron. Y es importante para el médico salir y encontrar a la familia, porque el médico debe volver si tiene otro procedimiento programado. Entonces es importante que estén en la sala de bienvenida. Es una sala muy cómoda que permite que los pacientes puedan conectarse vía web, de pronto realizar actividades de trabajo, y van a encontrar unas pantallas que van a darles visibilidad del contexto o la transición en la cual el paciente está dentro de la sala de cirugía. Ahora sí, cuando el paciente termina el proceso de recuperación y va hacia la habitación, lo ideal es que cuando esté en la habitación el paciente no se levante solo. La idea es que siempre se levante en compañía de enfermería. Una vez se levanta en compañía de enfermería, lo importante también es que a veces los pacientes durante el primer día tienden a mantenerse, evitar moverse o estar rígidos por miedo a que se dañe la cirugía. Estos pacientes de reemplazo de rodillas del primer día pueden dormir de lado, por cualquier lado, pero siempre acompañado de enfermería. Entonces no olviden esto. O por ejemplo, a veces si no se quieren girar porque les da miedo, quieren estar boca arriba, por favor utilicen apoyos o soportes debajo del talón para evitar la presión del talón contra la cama, que eso les tiende a molestar mucho. En cuanto a la compañía, yo recomiendo que los familiares estén en el día. En la noche el familiar puede ir a dormir a su casa para que esté más cómodo y tranquilo, entendiendo que el trabajo de cuidador es muy importante y que el descanso en el hospital a veces no es tan placentero, ya sea por los distintos controles que se deben hacer por parte del personal clínico en la noche.
Ahora, si es un paciente que por alguna condición específica requiere acompañamiento continuo, es válido y se permite. Recomendamos lavado de mano a todas las personas que van a tener contacto con el paciente y las camas del hospital tienen unas barras laterales que deben estar arriba para evitar cualquier riesgo de caída. Cuando el paciente esté en la habitación, ahí dentro de la habitación hacemos control de signos vitales, evaluamos la herida, el vendaje, va a tener líquidos endovenosos que con el tiempo lo retiramos, el oxígeno se coloca en cirugía, pero en hospitalización empezamos a retirarlo. Colocamos las últimas dosis de antibiótico profiláctico y damos el anticoagulante, que es un medicamento que va a hacer que la sangre esté un poco más líquida y evite que se formen trombos que aumenten el riesgo de enfermedad tromboembólica. Este anticoagulante puede ser tomado o inyectado a decisión del paciente, pero es importante que tengan en cuenta que estos medicamentos son necesarios para evitar la formación de trombos. Vamos a darles inicio a la vía oral. Usualmente la primera dieta es una dieta líquida clara, luego avanzamos a una dieta normal. Al día siguiente va a pasar la nutricionista y les va a preguntar si tienen alguna restricción en su dieta o alguna preferencia dietaria para mantenerla dentro del menú. Van a tener instrucciones para el traslado de la silla a cama o de la silla al baño, siempre con ayuda de la enfermera y de la fisioterapeuta. ¿Esto con qué fin? Para favorecer las actividades de cuidado personal. Siempre las actividades de levantamiento y de cuidado y de instrucciones en la movilización van a ser con gran apoyo de enfermería y de fisioterapia, quienes van a hacer un trabajo maravilloso para educarlos en qué actividades están permitidas y cuáles están restringidas. La terapia física se inicia el mismo día de la cirugía. Si su cirugía fue en la mañana, se intenta realizar en la tarde. Si tal vez su cirugía fue en la tarde y requiere levantamientos en la noche, estos se pueden hacer en compañía de enfermería. La idea es que la terapia se hace en forma temprana para recuperar la movilidad, la fuerza y la confianza en la prótesis. Va a recibir instrucciones por parte nuestra para evitar posibles complicaciones y avanzar en la independencia. Tarea. Recuerden que el éxito de la recuperación depende sin duda del paciente. Una actitud positiva ayuda mucho a que el entorno de cuidado se vea beneficiado con resultados óptimos. Siempre nosotros como personal clínico los vamos a apoyar, pero ustedes deben tener una actitud positiva y sabemos que es difícil frente al dolor, frente al estrés quirúrgico, frente al ayuno, frente a la incomodidad de estar en el hospital, pero una actitud positiva lo hace todo. Ahora, algunos pacientes toman algunos medicamentos de forma crónica. Nosotros recomendamos no traerlos al hospital y sobre todo no tomarlos a autonomía sin comentarle al médico o a la enfermera. A menos de que el médico diga que deben traer un medicamento específico al hospital y si lo recomienda porque no lo tenemos dentro del vademecum del hospital, debe ser entregado a la enfermera que lo esté cuidando para evitar errores en la administración de medicamentos. Es importante que como pilar en la prevención de problemas de circulación, una de las cosas que nosotros recomendamos es la toma del anticoagulante. El anticoagulante se debe tomar por 35 días desde el día de la cirugía, sea oral o sea inyectado. Nosotros les vamos a explicar desde el hospital cuál es el medicamento que les damos como anticoagulante y a qué hora debe continuarlo en la casa. Siempre debemos estar en movimiento, por lo tanto nosotros recomendamos el movimiento que viene en la imagen, que es de dorsiflexión, para que mejore el bombeo de sangre. El uso de medias de compresión antiembólicas que deben usarse por 35 días, igual que el anticoagulante desde el día de la cirugía. Por eso recomendamos tener un segundo par de medias que garantice que podamos intercambiarlas durante el tiempo de cuidado y van a usar un compresor vascular que solamente se usa en el hospital. Este es el compresor vascular. Es un compresor que está conectado a una máquina que infunde una presión en las fundas para activar el bombeo de sangre y optimizar este flujo que se ve un poco retrasado por la incentivación del reposo que se hace por parte del personal clínico. Ahora, este aparatito, ¿qué lo va a reemplazar cuando estén en casa?
Sencillo, caminar, moverse. Pero como acá en el hospital al principio los ponemos en reposo, por eso requerimos usar este aparato. Ahora, el baño y la movilidad cuando estén en el hospital siempre van a ser vigilados por enfermería y por fisioterapia. Ahora, ¿qué movimientos recomendamos no hacer? No colocar almohadas o rollos debajo de la rodilla operada por tiempos prolongados. No lo recomendamos porque esto retrasa muchísimo la rehabilitación. Al principio puede resultar muy cómodo usarlos, pero cuando dura demasiado tiempo el paciente con esto y se retira, el dolor es insoportable porque la rodilla no está adaptada a esta hiperextensión. Por eso recomendamos que, por ejemplo, el paciente duerma de lado, como se ve en la imagen, con la rodilla flexionada, en tijera, no las dos rodillas juntas, con apoyo de una almohada entre las piernas para que sea una posición mucho más cómoda. Intercalar cuando estén sentados, el mantener la rodilla elevada y la rodilla en el suelo para practicar la flexión y la extensión de la rodilla. Y por otro lado, cuando estén durmiendo, también utilizar soportes debajo del tobillo para que ayude a que el tobillo no genere presión continua contra la cama. Esto que les estoy explicando lo vamos a practicar también desde el primer momento en el hospital para que lo tengan muchísimo más claro. Esto se los vamos a entregar en el hospital, es un incentivo respiratorio, es un ejercicio que se usa para que el paciente mejore el patrón respiratorio y lo deben llevar en la casa y continuar 2 semanas más. Para la salida, los cirujanos van a preparar este plan de salida en donde les vamos a informar a qué hora va a ser la salida. Nosotros, dentro de la preparación para el egreso, les avisamos de forma temprana qué hora es, pero el proceso de salida puede demorarse durante el día, aunque nosotros damos salida en cualquier momento del día. La estancia en el hospital es una estancia corta. La idea, hay pacientes que dicen, no, yo prefiero estar el mayor tiempo posible en el hospital. No porque digamos que este es un procedimiento quirúrgico que requiere que ustedes avancen en el tiempo y el hecho de que ustedes tengan cuidado en el hospital hace que ustedes no generen la autonomía que se requiere para continuar el cuidado en casa. Por eso la estancia es corta, muy corta. No avanza más de 1 o 2 días de posoperatorio. Es lo ideal que no sea tan larga para que se vea un avance en la recuperación y la continuidad del cuidado en casa. Por eso, desde el primer día incentivamos que se esté el paciente levantando con ayuda del caminador, que conozca sus limitaciones y cómo manejarlas, y que los familiares comprendan cómo hacer el proceso de rehabilitación en casa, teniendo en cuenta que las fisioterapeutas en el hospital les van a entregar, ya sea física o virtualmente, un programa de ejercicios que no va a reemplazar la fisioterapia que se requiere continuar en casa. Ahora, por otro lado, es importante tener en cuenta que para el traslado del paciente del hospital a la casa se puede realizar en vehículo particular o en ambulancia. ¿De qué depende la ambulancia? Si el seguro lo autoriza o no lo autoriza. Si no lo autorizan de forma rápida, el paciente puede movilizarse a su casa en vehículo particular. Si llegara a irse en ambulancia, recomendamos que el familiar lo acompañe al paciente dentro de la ambulancia. ¿De qué depende que se puedan ir en una ambulancia? También si su convenio cubre dentro del paquete de cubrimiento el traslado en ambulancia en casa, que a veces no lo cubre. Si ustedes quieren averiguarlo, por favor, háganlo antes de la cirugía, porque puede pasar que no lo cubran y si desean ambulancia, pues es un cobro adicional que debe asumir el paciente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se cierra la historia clínica se hace un cierre de factura. Y en este cierre de factura a veces hay cobros adicionales, como es el caso de las medias que se colocan en cirugía o de algunos otros aditamentos, pero en este caso las medias. Entonces, en este caso les recomiendo que tengan en cuenta que esto puede salir como un cobro adicional a la cuenta y que las medias no las cubre el convenio. Por otro lado, cuando les damos salida, les entregamos una fórmula con los medicamentos que deben continuar en casa. Incluye el analgésico y el anticoagulante. Recomendarlos comprarlos desde el momento antes de darles el egreso fuera del hospital, en la farmacia ambulatoria del hospital, que queda ubicada en este momento en el 2.º piso del hospital universitario.
Ahora, finalmente, para las recomendaciones fuera del hospital, lo que siempre recomendamos es que tengan en cuenta las recomendaciones del cuidado de la herida. Nosotros no les vamos a pedir que hagan curaciones en casa. No recomendamos que a la herida le apliquen alcohol, isodine, crema cicatrizante, agua de caléndula, Reparil. No. Sigan, por favor, las indicaciones que nosotros les vamos a dar para manejar la herida. Por favor, eviten la manipulación continua con sustancias irritantes que pueden no favorecer la cicatrización del tejido. Ahora, en cuanto a la alimentación, no tienen restricción con la comida, pero sí recomendamos que si se presenta inapetencia, fraccionen la dieta, es decir, desayuno, snack, almuerzo, snack, cena. Y que las comidas principales tengan siempre proteína. La proteína va a favorecer los procesos de cicatrización y el consumo de alimentos verdes y rojos van a ayudar también a que se recupere la hemoglobina que se pierde por el sangrado que se presenta en cirugía. Dentro de las recomendaciones que hago, incluye la dieta alta en fibra porque lo que usualmente sucede es que estos pacientes que consumen medicamentos para el dolor, que son medicamentos fuertes, pueden sufrir de estreñimiento. Entonces, la fibra va a ayudar a que esto no se presente. Por eso recomendamos alimentos como papaya, pitaya, ciruela, granadilla, salvado, que van a favorecer la evacuación intestinal. Para el manejo del dolor les vamos a mandar medicamentos orales por horario que por favor sigan las recomendaciones que damos en la fórmula y en el uso del medicamento para garantizar que van a tener concentraciones analgésicas en el tiempo para manejar el dolor. O como profilaxis antitrombótica, recuerden que estamos recomendando el uso del anticoagulante y las medias antiembólicas que deben usarse por 35 días desde el día de la cirugía. Para manejar la inflamación en la rodilla, recomendamos el uso de colocación de frío 5 o 6 veces al día, máximo 10 minutos, no uso de calor. El calor tiende a generar retraso en el proceso de cicatrización de las heridas. La terapia física se debe hacer en casa. La terapia física recomendamos usualmente que sea día de por medio, 1 hora la sesión, 1 vez al día. A veces pueden ser en un principio 10, 15, 20 sesiones. Eso lo va definiendo el proceso de rehabilitación del paciente. Que es importante tener en cuenta que cuando estén bajo las actividades de terapia física, recuerden preguntarles no solamente los ejercicios que deben hacer para la terapia, sino cómo volver a las actividades de la vida cotidiana con el reemplazo articular, es decir, cómo se van a colocar las medias, el calzado de forma autónoma, cuándo van a poder subir o bajar una escalera, cómo se van a subir un carro, cuándo van a poder subir una pendiente, cuándo pueden, por ejemplo, montar una bicicleta, etc. ¿Qué es lo importante? Que todo este enfoque de cuidado esté en miras de generar una implementación de estilos de vida saludable, volver a hacer actividad física, de tener una dieta balanceada. Si, por ejemplo, ustedes fuman, evitar el consumo del cigarrillo. Es claro que el consumo de cigarrillo hace un daño nefasto en la cicatrización ósea. Por eso es importante estos hábitos que no sean tan buenos para nuestra salud, empezar a retirarlos y generar otros que optimicen la calidad de vida. Tengan en cuenta cuidados en la herida y signos de alarma importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, que es normal que la rodilla se ponga muy roja los primeros días, se sienta caliente, no son signos de infección, sino es un proceso propio de la inflamación. A veces el rojo es un rojo violáceo, pero si es un rojo vivo hay que prestar atención a esto. Si empiezan a presentar fiebre, que es temperatura documentada mayor a 38.3 grados centígrados, si empiezan a tener sangrado por forma profusa o salida de secreción purulenta, amarillenta, verduzca, que no huela bien, es importante que se comuniquen con el personal clínico. Sigan por favor las indicaciones de cuidado para el manejo de las heridas y tengan en cuenta que durante los próximos 15 días al egreso del hospital deben volver a cita médica para el retiro de puntos. Este es el teléfono en el cual ustedes se pueden contactar con nosotros
para cualquier duda, para cualquier pregunta, para cualquier inquietud respecto a este video o cualquier duda sobre el reemplazo articular. Esperamos de antemano que este video sea de gran utilidad para ustedes. Recuerden que pueden compartir este video con las personas que los van a cuidar o incluso con pacientes que se vayan a operar de reemplazo articular y que tengan dudas sobre esta cirugía. Mi nombre es Fernanda Rodríguez y espero que disfruten esta sesión educativa como yo lo hice. Espero que tengan un gran día.